Estás escuchando Norte 15 con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Bueno, pues 41 minutos para las 8, dicho al revés, menos 20, 8 menos 20. Estaremos con nuestro invitado, al que ya anunciábamos en el sumario de contenidos y antes de irnos a publicidad, Agustín González, director de Diario de Avisos, en los próximos 25 o 30 minutos. Mientras no le cierren el garaje, él no tiene problema. Muy buenas tardes, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un placer estar otra vez aquí en tu casa. Agustín, es para mí también un placer tenerte aquí como invitado. Yo decía, bueno, una excusa perfecta. Como fuiste el pregonero de las fiestas de la Villa de la Orotava, pues lo llamo, charlamos un rato, lo compartimos con ustedes, queridos y queridas escuchantes, y hablamos de la Orotava, hablamos de periodismo, hablamos de los años que nos conocemos también. O sea que la excusa fue bastante coyuntural. ¿Cómo estuvo ese pregón y cómo te ofreció Paco Linares, el alcalde? Entiendo que sería directamente quien te ofreció ser el pregonero. Sí, la verdad que fue fue un gran, yo lo definí como un gran regalo, ¿no?, que me hizo el alcalde de la Orotava, el honor de poder pregonar las fiestas de mi pueblo, pues que quiera que no, es un gran honor y una gran responsabilidad. Resultó muy emotivo sin duda, porque ahí tenía en primera fila pues a todos mis familiares y son de los días en los que se echa de menos a los que faltan, ¿no?, a los familiares que faltan, y eso me hizo pues pasar, sobre todo el principio del pregón fue un poco duro, hasta que conseguí contener los nervios y apechugar con lo que había preparado. Y bueno, parece que gustó, yo me quedé muy contento, uno de los días sin duda más bonitos de mi vida, y al mismo tiempo, pues, ¿qué quieres que te diga? Fue una forma de dar mi pequeña contribución, mi granito de arena a las fiestas de la Orotava, que son unas fiestas muy grandes y muy importantes. Y además eso, tú has sido ya pregonero en algunas fiestas de algunos municipios, incluso de esta comarca también, de Icoden Daute, donde están los estudios de la radio. Pero bueno, ser pregonero de las fiestas de la Orotava son palabras mayores, ¿no? Sí, yo intenté convencer a Francisco Linares de que buscara una mejor opción, porque yo sinceramente lo pensaba. Digo, Francisco, yo sí soy en estos momentos el director del periódico, de Diario de Avisos, pero creo que hay mucha más gente en este municipio que lo merece antes que yo, incluso que es más villero que yo. Yo le decía, tú sabes que yo soy un oriundo, soy mitad villero y mitad portuense. Por esa razón yo creo que yo, en todo caso, déjame para más adelante. Pero él, la verdad que Francisco fue muy, muy cariñoso, muy convincente. Él me conoce más hace muchos años, desde mucho antes de él entrar en la política y de yo entrar en el periodismo. Y él me decía que a él le hacía ilusión que yo fuera, que efectivamente tengo unos vínculos muy, muy directos con la Villa de la Orotava, no solo porque vivo allí desde hace muchos años. Mis hijos son villeros, mi mujer es villera, yo jugué al fútbol en la Orotava, viví en la Orotava muchos años, pero en el carnet de identidad sí reconozco que dice Puerto La Cruz, porque es que nací en la frontera, nací en la Casa Azul, en la acera del puerto. Caramba, pues naciste al lado de donde vive actualmente nuestro técnico Francisco Bastarrica, en la calle del colegio Casa Azul. Pues en esa calle, casualmente nací yo, en la acera de la derecha, que es la acera del Puerto de la Cruz, y la acera enfrente es la de la Orotava. Nací justo en la frontera. Mi madre es del puerto, mi padre de la Orotava, o sea que soy una mezcla. Un híbrido, perfecta. Eres un híbrido. Un híbrido total. Entonces, eso fue también lo primero que cité en el pregón, que me perdonaron también los portugueses, que yo me siento muy portuguese también, pero tengo el corazón partido, como decía Alejandro Sanz. En definitiva, ¿cómo se les llama el gentilicio no ya ni de los portugueses, ni de los villeros, ni de los realejeros, sino de los valleros? O sea, de los que son del valle, ¿cómo se les llama? Mira, yo me considero un mago del norte. Eso sí. Y además me gusta decirlo. Claro. Y por eso, cuando surgen oportunidades como esta que tú me das de venir para acá, es la excusa perfecta para retornar a mi origen, donde yo, ¿verdad?,
me siento a gusto, donde profesionalmente he sido más feliz en mi etapa aquí en el norte de la isla, y yo lo he hecho muchísimo de menos. Y lo que dices tú es cierto, ser del puerto, ser de la Orotava, ser del Ralejo es prácticamente lo mismo. Sí. Deberíamos buscar el gentilicio de taorense, a lo mejor por aquello del Valle de Taboro, ¿no? Taorense, algo así, porque es verdad, es que además estamos tan vinculados. ¿Quién no vive en la Orotava, tiene a los hijos en el colegio, en el puerto, trabaja en el Ralejo? Prácticamente son muchísima la gente la que comparte. Además, es cuestión de tiempo que los tres municipios sean uno solo, según están creciendo. Incluso urbanísticamente ya casi están unidos, y es cuestión de tiempo que formen una gran ciudad. Hablaremos después del pregón un poquito más, ahondaremos en él, pero me gustaría preguntarte, Agustín, que lo acabas de citar ahora, de tu época como periodista, primero o después, no sé, o entre medio, como responsable de prensa del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, con 2 alcaldes, creo. Tres alcaldes. Después en Diario de Avisos como corresponsal de la oficina de la redacción del Norte, luego responsable de esa oficina también. Y luego bastantes años ya en Santa Cruz, no como director, sino como redactor jefe, como subdirector, ¿no? Efectivamente. En Diario de Avisos empecé en el año 95, como bien dices tú, como corresponsal y delegado en la zona norte. Ahí estuve 12 años, fue una etapa, como te decía antes, inolvidable para mí. Teníamos nuestra delegación en el Puerto de la Cruz, llegamos a formar parte de ese equipo 6 personas. 6 personas. Eso hoy en día es de los que yo recuerdo. A ver, espérate, que voy a ver si, por supuesto, Fran Domínguez, que está ahora como redactor jefe, creo, ¿no? Efectivamente, sí, compañero. El amigo Moisés, el fotógrafo. Luego estaba un chiquito que no recuerdo su nombre, Santi, ¿puede ser? Santiago Toste. Que también está ahora mismo con nosotros en Diario Aviso, es el responsable de cultura. A ese equipo que... Y luego había otro fotógrafo que también estaba antes, Cabezola, ¿no? Enrique Serrano. Cabezola era del día. Cabezola era del día. Exacto. Sí, Enrique Serrano, que hace poco falleció. ¿Y Serrano también? Hace poco, sí. Hace unos meses falleció, que ya tenía 80 y algo. Enrique, entrañable, son maestros. Tú nombraste a Cabezola. Yo empecé con Carlos Cabezola en el año 83 a trabajar como corresponsal del día en el norte de Tenerife. Empecé con él. Él fue mi primer maestro. Carlos Cabezola, inolvidable. Estuve en el día 4 años hasta que fui al cuartel, y luego fue cuando me surgió la oportunidad de trabajar para Félix Real como alcalde de Puerto La Cruz. Estuve 7 años con él. Empecé con Salvador García en la siguiente etapa. Ahí vino la moción de censura. Temprana, un mes, menos de un mes. 28 días estuvimos juntos. Y entonces fue cuando di el salto a Diario de Aviso en el año 95. Leopoldo Fernández me dio la oportunidad de hacerme periodista. Yo me considero periodista a partir de esa etapa, cuando con Leopoldo entré en el Diario de Aviso, y fue ya de verdad compartir lo que es una redacción y lo que es el periodismo día a día, ¿no? Y eso ha sido una universidad auténtica para mí. Y en estos años luego tuve un pequeño paréntesis, que en el año 2010 con Lola Padrón, la alcaldesa Lola Padrón, amiga mía personal de toda la vida, me pidió ir con ella en aquella aventura, que era otra aventura, porque era un pacto con el PP, un ayuntamiento complicado, y estuve 2 años con ella, los 2 años que ella estuvo, y entonces a partir de ahí me recuperó el Diario de Aviso, en concreto Juan Manuel Betancourt me recuperó, y empecé ya en Santa Cruz. Esa etapa, hace eso ya 12 años, y en estos 12 años he pasado de redactor de cierre prácticamente por todas las etapas. Fui jefe de sección local, fui subdirector, fui vicedirector, y desde octubre del año pasado soy director. Y bueno, pues muy orgulloso y muy agradecido a Lucas Fernández y a Carmelo Rivero, que han confiado en mí para esta etapa tan delicada en la que estamos. En todos los medios, tú lo sabes perfectamente, todos los medios estamos en una situación muy delicada tras estos 2 años de pandemia, pero ahí estamos intentando ponernos a la altura de las circunstancias y evolucionar, que es lo que le toca a los medios de comunicación, transformarnos en otros medios más modernos, más accesibles para la gente. Sí, ese es el objetivo y la lucha, cada uno en su proporción, en su importancia, pero todos estamos en esa lucha. Y desde luego el Diario de Avisos, también con una apuesta por un nuevo proyecto de radio y de televisión, Atlántico Radio, Atlántico Televisión,
¿Y cómo se ve, Agustín, claro, en estos meses como director, de ser vicedirector o redactor jefe a ser director cambia mucho? Sí. La responsabilidad. Sobre todo, como dices tú, responsabilidad, ¿no? Yo tengo la suerte de que a mi lado está Carmelo Rivero, adjunto al editor, que sin duda es un maestro del periodismo en Canarias, y sin duda es una garantía de primer nivel. Y además tenemos nuestro editor, Lucas Fernández, no es un editor al uso, Lucas Fernández es periodista, él conoce perfectamente este medio y él está muy involucrado en el día a día y en la línea editorial. Por lo tanto, es un equipo lo que está al frente del periódico, pero sobre todo, como bien dices tú, el cambio fundamental es de responsabilidad, ¿no? Son más cosas con las que tienes que lidiar y quizás son las cosas que menos nos apetece a los que somos currantes de la información. Yo me considero un currante de la información. Yo soy un burro de carga, como siempre he dicho. A mí lo que me gusta es escribir y estar cerca de... Para mí era una delicia, me acuerdo cuando yo estaba en la oficina del puerto y que de repente te avisaran que había cualquier cosa. Hay que ir a Buenavista porque... me acordé ahora de Buenavista porque ha sido sin duda de los trabajos que llamabas marcado, el incendio de la iglesia. Me marcó muchísimo y yo lo seguí desde el primer momento. Y bueno, allí no es que fuera un placer ir por ese motivo a Buenavista, claro que no. Pero quiero decirte que ese no me resultaba ningún problema, porque desde Buenavista hasta el Tanque, La Guancha, Ico, Los Ralejos, Tacoronte, era como mi casa. Y llegó un momento que lo conocía a prácticamente todos los pueblos, todos los barrios y a muchísima gente. Entonces estaba en un ambiente muy familiar en el que me movía de verdad con una comodidad y me gustaba trabajar en ese ecosistema, ¿no? Y eso sí que se echa de menos. Y ahora, con esta responsabilidad, te encierras dentro del periódico. Entonces te alejas un poco de esa realidad que es lo que a mí me gusta, la calle, ¿no? Pero te confieso que también me gusta mucho lo que es la organización del periódico. Yo tengo cierto concepto de orden y de organización y a mí me gusta mucho. Esa gran parte de mi trabajo ahora consiste en eso, organizar el trabajo, organizar las páginas, organizar el periódico, organizar la publicidad, organizar a los redactores, organizar a los fotógrafos. Y reconozco que también es un trabajo más creativo de lo que parece. Yeah. Y a mí me reconforta mucho. Bueno, igual esta pregunta no me la contestas o me la contestas en plan político, echando balones fuera, pero la pregunta es, ¿te da libertad el grupo editorial, el editor, Lucas Fernández, el director, el adjunto a la dirección, el amigo Carmelo, le dan libertad al director del periódico para todo eso que tú estás comentando? Sí, yo gozo de la misma libertad que cualquier otro director de cualquier otro medio. Bien. Somos empresas. Eso es lo que hay que tener. Está claro, hay una línea editorial y hay un concepto. Efectivamente, y lo que sí tenemos claro es eso, cuál es nuestra línea, y además no solo lo tenemos claro nosotros, sino que queremos que la gente lo sepa. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, estamos a favor de que... O sea, que la pregunta es, ¿cuál es la línea editorial del Diario de Aviso? Todo lo que tenga que ver con el interés general de la isla de Tenerife. Nosotros somos el periódico de Tenerife, es uno de nuestros eslóganes. Entonces, todo lo que sea en favor de Tenerife lo apoyamos. Por ejemplo, algo que puede ser controvertido desde algunos puntos de vista, el puerto industrial de Granadilla. Desde este periódico se considera que esa infraestructura es estratégica para el desarrollo de la isla y nosotros la apoyamos. Por supuesto que damos voz a quienes lo critiquen, claro, pero nosotros decimos, apoyamos este proyecto porque lo consideramos vital. Y luego, otra prioridad nuestra en el día a día es, sin duda alguna, la gente. Queremos ser el periódico de la gente. La información social es una de las cosas que nuestro editor adjunto, Carmelo Rivero, más nos recalca, es la gente, los problemas sociales, los problemas de los barrios. Debe ser nuestra prioridad en el día a día. Lo que pasa es que, tú lo sabes perfectamente, a veces la actualidad, la política nos engulle y nos arrastra, pero siempre que podemos intentamos estar cerca de los problemas sociales y de la gente que no tiene voz, de la gente que tiene problemas y que nadie le ayuda, la gente olvidada. Yo creo que un medio de comunicación tiene ese fin social que no lo puede olvidar, independientemente de que como empresa tenemos que defender, hemos hablado antes, unos intereses
de empresa, de grupo, pero hay que saber combinar el interés general con el interés del propio medio. Ahora mismo, Agustín, y dabas tú alguna pincelada de forma muy sutil y elegante, cuando hablabas de que es el periódico de Tenerife, porque bueno, ahora mismo es el único periódico de kiosco, con edición digital también, por supuesto, el único periódico de papel, por así entendernos, que es puramente de Tenerife, porque el Día es de una editorial nacional como es Prensa Ibérica. Efectivamente. Esto es una realidad, no es una crítica, es una realidad. Efectivamente, una realidad y por eso mismo hemos querido remarcar ese eslogan que figura en nuestra cabecera desde hace ya unos años, y es que es nuestra apuesta, ¿no? Hemos querido y queremos recordarlo, que nosotros, nuestra prioridad va a ser Tenerife siempre, ¿no? A diferencia de otros periódicos que forman parte de un grupo que tiene su sede en Gran Canaria y que por lo tanto, pues, seguramente no tendrán tanta fijación en los intereses de Tenerife como nosotros, que nos debemos a ellos, hemos nacido aquí, igual que te digo, que ocurre con La Palma. Nosotros, el origen del diario es de La Palma. El diario en 1890 fue en La Palma. Desde el año 76 está ubicado en Santa Cruz, pero el periódico nunca, el Diario de Avisos, nunca ha perdido esa vocación palmera. Nosotros, incluso hoy en día, el despliegue que se hizo desde Diario de Avisos por la cobertura de la erupción del volcán fue especialmente extenso y detallado, entre otras cosas, porque nos sentíamos que estábamos allí con ellos, porque es nuestro origen y procuramos ser fieles a esa historia del periódico, aún estando, como decimos, del año 76 ya ubicados en Tenerife. Fíjate que, como yo soy un poquito mayor que tú, o más o menos somos de la misma quinta. Sí, algún añito más. Yo de 57, tú de... Yo soy de 63. Bueno, pues te llevo 6. Yo recuerdo... Pero tú te consideras mejor que yo. Ya está más pelo que yo. Yo recuerdo, bueno, cuando resurge el Diario de Avisos, después de ese sueño largo desde que dejó de publicarse en La Palma, y cuando resurge en el 76, como tú acabas de mencionar, y resurge de la mano también, periodísticamente hablando, empresarialmente hablando, estaban ya los Bacallados, sí, pero el periodista... Campo. Exacto, Modesto Campo. Pero el periodista que lo resurgió fue Gilberto Alemán. Efectivamente, fue el primer director de esa nueva etapa. Breve, porque no estuvo mucho tiempo. Pero y después ya Andrés Chávez, ¿no? No, Andrés no, Leopoldo Fernández. Andrés fue subdirector con Leopoldo. Fue subdirector, pero director fue... De Gilberto pasó a Leopoldo. A Leopoldo a partir del año 70, y creo fue 78, por ahí ya se hizo cargo Leopoldo y llegó a ser el director de toda España, de un periódico Toda España, con más años ininterrumpidos en el cargo. Estuvo Leopoldo más de 30 y pico años. La verdad que un gran profesional, sin duda uno de los grandes maestros que yo me he encontrado en esta profesión, y a alguien a quien aprecio y admiro muchísimo, porque además fue de los que, como te decía antes, me hizo sentir periodista por primera vez, y tuvo un gesto, nunca lo olvidaré, el mismo día que estaba en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz recogiendo los bártulos, cuando ya sabía que no iba a seguir porque se había producido la moción de censura y demás. Estaba en mi despacho recogiendo los bártulos para irme a casa sin perspectivas de trabajo de ningún tipo y nada. Se había producido la moción de censura y nada, teníamos que irnos. Y yo recogiendo las cosas en mi despacho, sonó el teléfono, era él, Leopoldo Fernández. No me conocía personalmente. ¿Ah, no? No, Leopoldo no me conocía. ¿Y te ofreció ahí el trabajo? Y me dijo, quiero que seas tú entonces me lo ofreció así, mi delegado. Él tenía la idea de reforzar la oficina del norte, que en ese entonces solo tenía una persona, era María José Marichal, otra entrañable compañera, sí. María José. Y entonces él vio la oportunidad, al estar yo libre, por así decirlo, de reforzar la delegación conmigo, convertirme en delegado del norte, y él me lo ofreció, ya te digo, tendría, claro, por supuesto, referencias de mi trabajo por otras personas y demás, y él personalmente me llamó, me lo ofreció y me cambió la vida, porque le pedí 3 meses aunque yo me hacía mucha ilusión, la verdad que internamente tenía claro que iba a quedarme en el Diario de Avisos, pero le pedí 3 meses para oxigenarte un poco, ¿no? Recuperar a la familia. Recuerdo que las mejores vacaciones de mi vida, 3 meses en la playa con mis hijos pequeñitos, fue algo inolvidable, y a partir de noviembre del año 95 ya me incorporé al periódico hasta hoy, y ha sido de las
Por eso te decía que para mí Leopoldo es una persona muy importante en mi vida profesional y siempre le agradeceré esa oportunidad que me dio. Bueno, ahora sí, en los últimos 10 minutos de entrevista vamos a hablar del pregón en las fiestas de la Villa de la Orotava. Hiciste, y leo literalmente de tu periódico, del Diario de Avisos, un emotivo y original pregón. Esto lo ponen así también, como es el director, pues le hacen un poco la pelota, ¿no? El que lo haya escrito. No lo escribí yo. Por eso, claro. Y bueno, recordabas las 12 noticias e hitos históricos más relevantes que acontecieron en la Orotava en los últimos 500 años. Sí. Y en palabras tuyas en el pregón, como si se tratara de hojear un periódico de 5 siglos. Eso te llevó trabajito, ¿eh? Sí, no, vamos a ver. Francisco Linares me hizo el ofrecimiento con bastante antelación, cosa que le agradezco porque además con el trabajo que tengo es complicado. Claro. Me lo hizo como con 6 meses de anticipación. Y como dato curioso, pues me ayudó mucho el terminarlo en tiempo y forma la COVID. Pillé la COVID, estuve 10 días de baja en mi casa y eso me ayudó a elaborarlo y rematarlo con tranquilidad, la verdad. Pero tú como yo y como tantos periodistas hemos ido a muchísimos pregones y hemos tenido que aguantar unos ladrillazos, y ese era uno de mis miedos. Digo, yo no quiero aburrir a la gente, no quiero que sea largo. Entonces, no soy un historiador, no soy un escritor, no soy un investigador, yo soy un periodista. Pues entonces lo que quise fue contarle a la gente de la Orotava una crónica periodística. Conté con la inestimable colaboración de uno de los historiadores ahora mismo más reputados que hay en la isla de Tenerife, que es el villero también, Manuel Hernández González. Por favor. Profesor de la Universidad de La Laguna, catedrático de Historia de América, uno de los hombres que más conocen de Historia de América, yo creo que en el mundo. Y conté con la ayuda de Manolo para hacer esa preselección previa. Yo le pedí consejos. Manolo, mi idea es esta. Quiero darle una visión original al pregón y hacer como una pequeña crónica que pueda resultar entretenida, curiosa para la gente. Y con su ayuda seleccioné los que, entre su criterio, entre su visión y su saber histórico y mi criterio periodístico, hicimos ahí una mezcolanza de cuáles serían las 12 más una. Esa fue una pequeña sorpresa que quise guardar a la gente. Sí, quería preguntártelo al final, porque lo tienen aquí en el artículo también. Sí, 12 más una. Eso fue un guiño que también ayudaba a que la gente estuviera pendiente. En realidad eran las 12 noticias que, desde mi punto de vista, han sido las más importantes a lo largo de la historia de Orotava, que pueden servir incluso de pequeño resumen de la historia de Orotava. Y luego decía que no eran 13, no por una cuestión supersticiosa, no, sino es 12 más una, porque esa una más no se ha producido todavía y espero que se produzca dentro de poco. Y era el remate del pregón, que esa noticia que espero que se produzca en el año 2027 es que a la Orotava le den el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Ese era un poco el guiño, el juego que hice con el 12 más 1, con esa noticia que sin duda sería extraordinaria para la Orotava y ojalá podamos verla y ojalá yo la publique en la portada del Diario de Avisos porque sería una gran satisfacción. Pues, y además creo que es muy importante no solo para Orotava, sino para todo el norte. Para todo el norte. Porque además, bueno, ya se han presentado desde el ayuntamiento todos los trámites que justifican esa candidatura. Sí. Y como bien tú dices, hasta el año 27 habrá que esperar para ver si ese reconocimiento llega. Es que la UNESCO ha hecho una demora, una moratoria en la concesión de estos títulos hasta el año 2027. El Ayuntamiento de Orotava empezó todos los trámites, ya tiene incluso el visto bueno Gobierno de Canarias, visto bueno del Gobierno Central, y hay que esperar ahora que en el 2027 se abra de nuevo, por así decirlo, la convocatoria. Y yo creo que la Orotava tiene muchas posibilidades. Están los expertos en los que se ha apoyado el ayuntamiento para este trabajo, este proyecto fundamental, creo yo, para la villa. Abogan por defender singularidades de la Orotava relacionadas con su agricultura, incluso con la vid, las famosas viñas de cordón de la Orotava. Sí. Y otra serie de son muy originales esa forma de plantar la viña, ¿no? Sí, plantar la viña. Y otra serie de singularidades, como todo lo que era la ruta del agua, la antigua ruta del agua de los molinos de Gófilo, lo quieren enfocar por ahí, aunque yo en el pregón tuve la osadía de recoger la tesis de otros expertos, como el también amigo y colega Pedro Hernández Murillo, compañero también de la cadena SER ahora. Y además
Se iba con nosotros a las comidas de la Peña del Norte de periodistas, ¿te acuerdas? Un tipo extraordinario y además es de los que más saben de la historia de las alfombras rotadas. Él hizo su tesis doctoral sobre la historia de las alfombras, él tiene un libro editado y él propuso en un congreso nacional que se celebró aquí en Tenerife hace ya unos años, él propuso que la Orotava centrara la declaración, la petición de declaración, la centrara en las alfombras del Teide, de Arenas del Teide, que es algo único en el mundo. Arte efímero y con esa particularidad única en el mundo con Arenas del Teide. Yo tenía un mes antes del Corpus, me gustó hacer una tertulia y vinieron 4 alfombristas, entre ellos el presidente de la asociación, no me acuerdo de su nombre. Sí, el hijo de Jesús Rodríguez. Sí. No me acuerdo de su nombre, sí. Pero vamos, que además su suegro tiene aquí, regenta el kiosco de la plaza, Nico de los Vinos. Y bueno, también el responsable de la alfombra del tapiz del ayuntamiento, tampoco recuerdo el nombre. Domingo González Espósito. Exacto, y 2 alfombristas, una mujer y un hombre. Hicimos una tertulia muy bonita que está en el canal nuestro de YouTube también y se puede escuchar en podcast en la web de la emisora. Bueno, lo de la Orotava, ese tapiz, el corpus, ese arte efímero con las arenas del Teide. El Teide, que en sí mismo es de algunos otros municipios también, pero fundamentalmente es orotavense, el Teide, ¿no? Sí, sí. Y luego el patrimonio histórico-artístico de la villa. Sí. Yo me quedo alucinado, Agustín, entrando a las casas consistoriales. Sí, aquello es un museo, con obras de arte además originales y bueno, muy antiguas algunas y de gran valor. Sí, la Orotava en estos momentos es una joya de la isla, ¿no? Y en las fiestas más todavía, ¿no? Lo que dices tú, el ir a la Orotava el jueves de la alfombra, entrar en ese ayuntamiento, que de por sí es una obra de arte y es un sitio emblemático que hay que ver, y luego asomarte al balcón y que delante de ti se despliegue aquella obra de arte que te dicen que está hecha con arena y no eres de aquí y te cuesta creerlo, tienes que bajar y tocarla porque te cuesta creerlo. Si no ves, nosotros estamos acostumbrados ya a verla como la van elaborando poco a poco, todos los años, tantos años, ya estás acostumbrado. Pero alguien que viene por primera vez aquí se queda absolutamente sorprendido y más con el nivel que tienen en estos momentos los alfombristas orotavenses. Yo me atreví a decir en el pregón que yo creo que está al máximo nivel de su historia. Los mejores alfombristas de la Orotava están al mismo nivel de algunos de los que ahora mismo se encarga del tapiz, tanto Domingo González Espósito y otro de los grandes maestros que tiene ahora mismo la Orotava, como es Ezequiel de León hijo, son absolutamente inigualables, te lo digo. Yo además da la casualidad que en este caso Ezequiel de León es de mi edad, lo conozco desde que jugábamos al fútbol, era un magnífico extremo derecho, por cierto. Y este chico, además, heredó de su padre, Ezequiel de León, el escultor. Sí. Hijo de Ezequiel de León. Heredó de su padre el arte que tiene, no solo en dibujar, en pintar, en hacer de todo, porque es un auténtico artista este chico. Y él, desde hace, yo creo que ya, para 30 años, está formando parte del equipo de Domingo González como una de sus manos derechas. Y es el artista que consigue esas transparencias tan impresionantes. Ese niño que el año pasado parecía que nos miraba. Sí. Parecía que salía del tapiz. Parecía que salía mirándote. Estaba tridimensionado aquello. Impresionante. Y este año hizo otra virguería auténtica que fue el agua. Era una escena de unos niños chapoteando y se veía el agua, parecía que estaba salpicando encima de la arena, ¿no? Esas virguerías, yo creo que muy pocas veces en la historia de las alfombras se ha visto. Yo creo que no desmerecen para nada las mejores de Tomás Machado y don Pedro González y todos estos grandes maestros de la historia del alfombrismo, ¿no? Y lo que tú decías es algo, desde mi punto de vista, único en el mundo. Hay cosas parecidas, pero alfombras de arenas naturales, en este caso encima del Parque del Teide, que es patrimonio de la humanidad, y que hagas esta exhibición de arte efímero, encima, en honor al Corpus, como evolución de una tradición que se trajo de Nápoles hace 175 años. Es que tiene tantas connotaciones. Tiene una argumentación como muy fluida, muy bien hilvanada, ¿no? Sin duda, es una historia maravillosa. Y yo creo que la Orotava se lo merece y ojalá en el 2020
25 se produzca esa gran noticia que sería la 12+1, la 13 de mi pregón. Pues sí, oye, estaríamos un rato más hablando, pero ya sabes tú también cómo es el tiempo en la radio. Ha sido un placer compartir estos minutitos, este ratito contigo, compartirlo con nuestra audiencia, Agustín. Y bueno, en fin, a mí me gustaría que por lo menos una vez al año, que nos hace daño, te des un saltito por aquí y hablemos de periodismo. Yo encantado. Y así te vienes a ICOT, que eso siempre es bueno también. Eso es una excusa magnífica. Tengo otro gran amigo en ICOT que me reprende que no venga con tanta frecuencia como a él le gustaría, como Antonio García Fleita. Caro amigo. Caro amigo, que el pobre ya no sabe cómo invitarme a los contumios, pero sí es verdad que el trabajo normalmente me tiene muy centrado en Santa Cruz. Prácticamente lo que hago es dormir en la Orotava y vivir en Santa Cruz, ¿no? Claro. Porque además ahora, desde hace ya 3 años, la ubicación del periódico no es en el centro de Santa Cruz, estamos en la dársena pesquera. Oye, de aquellos años en la calle Salamanca, que son los que yo recuerdo. Sí, hay un cambio. Yo cuando era delegado de una agencia de publicidad en Santa Cruz, y el responsable allí que nos recogía los anuncios era Inocencio. ¿Murió Inocencio? No. Vive. Es vivo. Inocencio, felizmente jubilado, claro. Sí, señores, lleva ya unos años jubilado. El irnos de Salamanca tuvo sus inconvenientes. Estábamos en el centro de Santa Cruz, muy a mano de todo. Ahora estamos un poco alejados, pero sin duda. Y ahora el edificio ya no existe. Ya lo han derribado. Hace un par de semanas. Un par de semanas lo derribaron y la verdad que fue una estampa emotiva, ¿no? Ver que ya no estaba ahí aquel edificio emblemático que originariamente era una fábrica de tabaco. Una historia, tiene su historia también. Agustín, yo encantado de volver cuando tú quieras. Un abrazo grande, amigo. Muchas gracias, un saludo a todos tus oyentes. Pues nosotros nos vamos.